Hola queridos amigos, una vez más les saludamos para empezar una plática acerca de la palabra de Dios, de la revelación de Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu amor y bondad. Danos tu entendimiento y sabiduría para comprender tu verdad y podamos seguirla, entenderla y amarte. Por Jesús, amén. ¿Por qué el hombre habla de Dios? ¿Por qué Dios existe en la mente del ser humano? Sabemos perfectamente bien que nuestro cerebro solamente puede referir, puede hablar, puede manifestar lo que hay dentro de él, con lo que se ha relacionado, con lo que se ha informado. No necesitamos ser sabios ni genios para entender esto. Por eso es que vamos a la escuela para aprender los números, las letras, las ciencias, el conocimiento, para que así podamos obtenerlo y tenerlo dentro de nuestro cerebro. Entonces, si el hombre habla de Dios, si el hombre tiene la idea de Dios en su mente, es porque se ha relacionado con Él, es porque lo ha conocido. Y vemos que en todas las culturas, en todos los grupos humanos, en todas las sociedades, existe la idea de Dios, existe el concepto de Dios. No hay un grupo social, no hay un grupo humano en donde no esté plasmada la imagen de la divinidad. En todas las culturas existe este pensamiento, esta idea, este concepto. Los evolucionistas nos dicen que el ser humano vino a través de una evolución al azar, de una evolución en donde el desarrollo se vino dando por la selección natural. Y cuando el hombre llegó ya al desarrollo de su mente, de su conocimiento, de su raciocinio, entonces, si esto fuera así como nos lo platican los evolucionistas, el hombre no tendría por qué hablar de Dios, porque si no se relacionó con Él, si no lo conoció, obviamente su mente estaría en blanco, estaría ignorante en cuanto a Dios. Pero vemos que no es así, que esta realidad no es así. Como dije hace un momento, en todas las sociedades, en todos los grupos humanos, en todas las culturas, está plasmada la divinidad. Está el conocimiento de Dios. Pero no solamente el conocimiento, sino también el compromiso, la entrega de la vida, de la voluntad del ser a ese conocimiento, a esa revelación de la divinidad. De tal manera que vemos a través de la historia que la vida de las personas giraba y gira todavía en muchos lugares, en muchas culturas, gira alrededor de la religión, alrededor de sus ideas, de sus conceptos en cuanto a sus creencias religiosas. Y no solamente eso, sino que va más allá todavía. Algunas personas han entregado su vida, han muerto por esas creencias, por esos conceptos. Así que nos damos cuenta que la idea de Dios, el concepto de Dios, el conocimiento de Dios, no es solamente una idea, un pensamiento, sino que es un estilo de vida, una entrega de la humanidad, del ser humano, a sus creencias. Y esto, pues, es posible solamente porque el hombre se ha relacionado con Dios. El hombre ha conocido a Dios. Por eso es que habla de Dios, por eso es que conoce a Dios y por eso es que sigue a Dios. Hoy, en la actualidad, tenemos el conocimiento de Dios, porque nos ha llegado a través de la comunicación que Dios ha tenido con el ser humano. Nos dice el apóstol en la revelación que lo que de Dios se conoce se echa de ver desde el principio por las cosas que son creadas. Su eterno poder y deidad son conocidas por las cosas que son hechas.
de tal manera que son inexcusables. Así que desde el principio se conoce de Dios por la creación, por las cosas que son hechas. Y nos damos cuenta que la naturaleza es una evidencia o evidencia de su creador. Porque la naturaleza está perfectamente bien hecha, está perfectamente bien ordenada, organizada. No hay nada al azar, no hay nada fuera de lugar, no hay nada fuera de control. Todo está perfectamente bien establecido, bien definido. Hace aproximadamente 3000 años atrás, un rey, el rey David, afirmó: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Y eso que en aquel tiempo no teníamos la tecnología que tenemos ahora. No había microscopios, no había telescopios, no había señales de radio, no había el conocimiento de la refracción de la luz, no había el microscopio electrónico, no se conocían las ondas luminosas ni sonoras, en fin. De tal manera que toda esa tecnología que hoy tenemos nos permite introducirnos en la naturaleza y ver sus leyes, ver sus normas, ver su perfección, ver su funcionamiento de una manera exacta, precisa. Aún en cosas tan pequeñas como microscópicas, como es el átomo, la célula, aún en esas cosas vemos que el tamaño no importa para que exista la perfección, para que exista el orden, para que exista el buen funcionamiento. Igualmente que en el macrocosmos, en el universo, nuestra Tierra gira alrededor del Sol. El Sol gira alrededor de otra estrella. Y toda nuestra galaxia está en movimiento a través o conjuntamente con otras galaxias. De tal manera que es un movimiento universal, como las manecillas de un reloj, como la maquinaria de un reloj. Todo eso nos habla de la existencia de un ser que ordenó y organizó y mantiene bajo su control, bajo el orden, toda la naturaleza. Pero no solamente Dios se ha revelado a través de la naturaleza, sino que también Dios ha hablado a la humanidad. Nos dice el apóstol que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Así que Dios siempre le ha hablado a la humanidad. Y esas revelaciones que Dios ha dado a través de todo el tiempo han quedado registradas en este libro que es la Santa Biblia, la palabra de Dios. Aquí está revelada la voluntad de Dios, aquí está revelada la revelación de Dios a nosotros, aquí está revelada la revelación acerca de nosotros mismos, la realidad, tal como es, no como nosotros pensamos o imaginamos o quisiéramos que fuera, sino tal como es. Y en este libro se nos afirma categóricamente que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados divinamente. Así que este libro no es un proyecto humano, no es una idea humana, no es un plan humano, sino que es un plan, un proyecto, una idea divina. Los santos hombres de Dios hablaron y escribieron también, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero si este libro es de origen divino, si este libro es un plan divino, entonces tiene que evidenciarse que realmente así es. No es una afirmación a tontas y locas,
sino que hay que demostrar que este libro realmente es de inspiración divina. Y hay varias evidencias que nos indican que así es. Por ejemplo, toda la historia que está referida aquí en este libro es verdad. En épocas pasadas a este libro se le conoció como leyendas piadosas, pero a través de los descubrimientos históricos en otras fuentes extrabíblicas, como los descubrimientos arqueológicos, las tablillas de escrituras y también escrituras cuneiformes que se han encontrado en edificios antiguos, en construcciones antiguas. En toda esa información extrabíblica se ha venido a demostrar que lo que la Biblia dice históricamente es cierto, de tal manera que hoy en la actualidad todo mundo acepta que lo que está escrito aquí desde el punto de vista histórico es cierto. Pero no solamente eso, sino que la Biblia menciona culturas, pueblos que en ninguna otra fuente se han podido encontrar esa información. Entonces los historiadores, los arqueólogos, basándose en la Biblia, han buscado esas culturas, esos pueblos, y los han encontrado. De tal manera que aún la Biblia tiene información que nadie tenía y que los arqueólogos e historiadores han venido a comprobar. La Biblia no es un libro científico, pero tiene algunas revelaciones científicas. Por ejemplo, hace miles de años atrás, aproximadamente 2600, 2700 años atrás, cuando todo el mundo pensaba que la Tierra era cuadrada, que la Tierra estaba soportada, por ejemplo, los griegos pensaban que la Tierra estaba soportada por Atlas, los hindúes pensaban que eran 4 elefantes gigantes que soportaban la Tierra. Aquí se refirió que la Tierra era redonda y que estaba suspendida en el espacio, cuando todo el mundo tenía ideas muy diferentes. Y ahora la ciencia ha venido a demostrar que lo que se escribió 2600 años atrás es cierto. La Biblia no es un libro de medicina, pero trae principios de higiene médicos que se escribieron hace más de 3000 años, y ahora la ciencia médica ha venido a comprobar que realmente es cierto, que así es. Por ejemplo, la dieta que se le dio a los judíos, a los israelitas allí en el desierto, ahora se ha venido a comprobar que es una dieta muy buena y que previene de muchas enfermedades. La Biblia no es un libro de psicología, pero trae principios psicológicos, como por ejemplo la estabilidad familiar, la formación de hogares estables, armoniosos, llenos de amor y de un hogar donde la familia puede vivir feliz y tranquila. Hoy sabemos que los niños que se desarrollan en hogares perfectamente bien armoniosos desarrollan más, tienen mayores probabilidades de éxito. Y por el contrario, vemos también que los niños, los jóvenes que vienen de hogares disfuncionales, hogares desavenidos, muchos de ellos, la mayoría, caen en la violencia, en las pandillas, en la drogadicción, en conductas completamente antisociales. Así que vemos que este libro tiene esos principios que son fundamentales para la vida del ser humano. Pero personalmente, para mí una de las cosas que más poderosamente me llaman la atención es que en este libro no encontramos ni una sola contradicción. Y eso que fue escrito por 40 hombres diferentes, de diferentes épocas, de diferente estrato socioeconómico, de diferente cultura, diferente lugar, diferente época. Este libro fue escrito en un periodo aproximadamente de 1500 años. Y no encontramos ninguna contradicción en esos 40 autores diferentes. Encontramos la misma temática, la misma hilación de tema que tiene, como si fuese escrita por un solo escritor. Esto nos indica que es más allá de toda capacidad humana.
ya que, por ejemplo, si uno con su padre o con sus hijos, platicando con ellos, no está uno siempre de acuerdo, tiene uno muchas diferencias, entre maestros y alumnos también, entre amigos, cuando se junta uno para platicar, charlar, no siempre salimos de acuerdo. Así que aquí en este libro se nos enseña con toda claridad que es un solo autor, a través de esos miles de años en que se escribió, que vemos esa maravilla que va más allá de la capacidad humana. Otra evidencia es la profecía. Como vimos hace un momento, la profecía no fue traída por voluntad humana, es una obra divina. Pero la profecía no es nada más referirse a lo que sucederá en el futuro, no es nada más revelar el futuro, sino decirnos con toda claridad, platicarnos con toda exactitud el pasado, la historia. La historia que fue escrita por los historiadores siempre está alterada. ¿Por qué? Porque siempre se favorece al poderoso, al vencedor, al rico, al acaudalado, al pobre, al débil, al desprotegido, siempre se le pone a un lado. No se le da el valor que como ser humano tiene. De tal manera que la historia no ha sido platicada con honestidad ni tal como sucedió. Pero aquí en este libro, la historia que está referida aquí en este libro, no está con sentimentalismos, no está afectada por patriotismos, no está afectada por compromisos. Nos dice que la palabra de Dios no está presa, no tiene compromisos con el fuerte, no tiene compromisos con el adinerado, no tiene compromisos con el vencedor. Está libre de todo ese prejuicio humano. De tal manera que la historia que está narrada aquí es una historia honesta, es una historia verdadera, real. Y eso también es una obra suprahumana. Porque como vemos, nosotros como seres humanos estamos afectados por el sentimentalismo, el patriotismo, el interés para favorecer al poderoso, al adinerado, al fuerte. ¿Y qué podríamos decir del futuro? ¿Quién puede conocer el futuro? ¿Quién puede levantarse por la mañana y decir, oh, hoy va a pasar esto, esto y esto, prepárense porque esto va a suceder, o esto me va a pasar en este día a mí, así, asado? ¿O quién al acostarse puede decir, mañana va a pasar esto, mañana va a pasar lo otro? Nadie, nadie podemos hacerlo. Pero Dios sí lo puede hacer, y lo ha hecho. A través de toda la historia, Dios ha revelado el futuro en diferentes épocas, en diferentes tiempos, a las personas que vivieron en determinado tiempo, en determinada época. Dios les dijo qué es lo que iba a suceder en el futuro para ellos. Y tal como se los dijo, así sucedió. De tal manera que cuando repasamos la historia, nos damos cuenta que repasar la historia es repasar el cumplimiento de la profecía de Dios. Y sabemos que hoy podemos confiar plenamente de que lo que Dios ha dicho acerca de lo que sucederá en el futuro es una realidad. Porque así como se ha cumplido en el pasado, también se cumplirá hoy y en el futuro. Pero la máxima revelación de Dios a la humanidad es Jesús. Jesús es Dios encarnado. Nos dice la palabra que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De tal manera que Jesús, como dice una escritora, es el pensamiento de Dios hecho audible. Así como Jesús se comportó, trató a la gente, se relacionó con ella y la trató, es la manera en que Dios trata a la gente, es la manera en que Dios
se relaciona con el ser humano. Así como Jesús estuvo dispuesto a dar su vida para que nosotros tengamos vida eterna y a sacrificarse y a entregarse, Dios está dispuesto a sacrificarse dando a su Hijo para que nosotros podamos tener vida eterna, para que podamos gozar de felicidad, para que podamos gozar de bienestar, de salud, de alegría. Todas las cosas hermosas y maravillosas de esta vida, Dios las tiene para sus hijos. De tal manera que conocer a Jesús es conocer a Dios. Ver a Jesús es ver a Dios. Sus discípulos le dijeron: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús dijo: tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo una cosa somos. Así que confiadamente podemos ir a Jesús. Jesús dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Ojalá nosotros podamos acudir a Jesús y entregar nuestra vida, nuestro corazón a Él, porque Él tiene lo mejor para nosotros. Que Dios nos bendiga. No. Buscaba agua y a Jesús allí encontró en un pozo que años antes había hecho Jacob. Ella era samaritana y Jesús agua le pidió, pero al ver que era judío, de inmediato se la negó. Y Jesús, al comprenderla, agua de vida le ofreció. Agua de vida, agua de vida, a una mujer se la ofreció. Agua de vida, agua de vida, a mí también me la ofreció. Entrégate hoy a Cristo, si sed no quieres